que ha sido crucial en promover el trato humanitario de los animales en actividades científicas mediante programas de evaluación y también de acreditación. También ha participado muy activamente en numerosas organizaciones internacionales, en juntas de gobierno y en varios grupos de trabajo de la Comisión Europea, promoviendo la comunicación y, por sobre todo, la transparencia sobre la experimentación animal. Así que sin duda para todos nosotros es un honor contar con su presencia el día de hoy con la charla hacia una cultura del cuidado institucional. Y nuestro segundo expositor es Sebastián Valenzuela. Sebastián es médico veterinario y doctor en biotecnología con cerca de 22 años de experiencia en las ciencias de animales de experimentación y bioética aplicada al uso de animales de laboratorio. Sebastián actualmente es médico veterinario institucional y director del área veterinaria de la Fundación Ciencia y Vida. Y el día de hoy nos ilustrará acerca de la cultura del cuidado con su charla Cómo llevar a la práctica la cultura del cuidado. Así que muy bienvenidos, Sebastián y Javier. Y antes de comenzar, les voy a comentar muy brevemente cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a comenzar primero con las charlas de ambos expositores y una vez finalizadas ambas charlas, vamos a abrir un pequeño espacio para responder sus preguntas al final. Para ello, entonces, le vamos a permitir que nos vayan dejando todas sus preguntas, ¿no es cierto?, en el chat. Entonces, comenzamos ahora con la charla de Javier Guillén. Javier, el espacio es todo tuyo. Bueno, espero que estéis viendo ya. ¿Me puedes confirmar que estáis viendo la pantalla? Sí se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos allá en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias a la Universidad de Chile, a ti, Daniela, y a Alejandra por la invitación. Un placer estar con vosotros y un placer también compartir el atril con Sebastián, excelente profesional y buen amigo. Y felicitaciones a vosotros como institución, a la universidad, por hacer una sesión de este tema de tanto interés, ¿no? Así que bueno, durante los próximos minutos, más o menos media hora, vamos a hablar de cómo una institución puede ir hacia sus actividades, puede dirigirlas hacia una cultura del cuidado institucional. Y lo que vamos a hacer, más o menos, mezclando algunos de los conceptos, es primero explicar un poquito qué se entiende por la cultura del cuidado, la culture of care, un poquito listar, definir cuáles son los actores involucrados dentro de la institución que pueden ayudar a dirigirse hacia la cultura del cuidado, las actividades que pueden llevarse a cabo para su implementación, algún concepto que también es importante dentro de este proceso que se referiría a la autoevaluación. Pondremos, mientras tanto, a lo largo de la exposición, mostraré algún ejemplo práctico y alguna fuente de información. Y así, con lo que me gustaría empezar es que este término de la culture of care, la cultura del cuidado, que ahora está muy de moda en años recientes, no es tan nuevo como parece, ¿no? Ya en el año 2002, en uno de los documentos del Comité Nacional de Nueva Zelanda, ya se publicó este documento que se titulaba literalmente Culture of Care, ¿no? Y que era una guía para la gente, como estáis viendo ahí, que trabajaba con animales en investigación. No solo también en el mismo año ya hubo alguna publicación, como podéis ver aquí en la revista ILAR, en febrero del 2002, por un actor, Harold Herzog, que en este artículo hablaba también directamente de la cultura del cuidado, y algunos años más tarde ya se fue haciendo algo más popular y, por ejemplo, estos autores, que tienen muchísimo que ver con ALAC International, con nuestra asociación, ya publicaban también artículos ya en el 2007 sobre el establecimiento de una cultura del cuidado. Y esta especie de movimiento hacia este concepto que vamos a explicar, a discutir durante el resto de esta sesión en su conjunto, lo que se ha visto y se ha puesto en práctica es incluso dentro de la legislación. Esta es la directiva paraguas, llamémosle, que afecta a la Unión Europea, que se publicó en el 2010 de obligado cumplimiento en los Estados miembros una vez traspuesta en su ordenamiento jurídico. Y ahí podéis ver que en la propia directiva, ya en uno de los considerandos iniciales, no en los artículos, en el número 31, indica que el Animal Welfare Body podríamos llamarle el comité institucional, un poquito algo parecido, no exactamente igual, parecido a un CICUAP, como los que podéis tener en vuestros países,
ya habla de promover un climate of care, que curiosamente en aquellos tiempos pues la traducción al español, como podéis ver aquí, por clima de solicitud, pues no fue una traducción, llamémosle, muy afortunada en mi opinión, pero ya hablaba de ese concepto. Y más adelante, eso fue en el 2010, en el 2014, uno de estos grupos de trabajo promocionados por la Comisión Europea para ayudar en la implementación de de la legislación en Europa, por ejemplo, ya habla más literalmente, como podéis ver aquí, que esos Animal Welfare Bodies, esos, llamémosle, parecidos a los CICUAS y los comités nacionales, eh, deben de jugar un papel fundamental en crear ese climate of care, en ese clima del cuidado, y ya habla directamente la Comisión Europea del concepto de culture of care, ¿no? Y muy importante, ya que estamos hablando y esto está organizado sobre todo por vuestro CICUA, y atendéis mucha gente pertenecientes a CICUAS, habla del papel de esos organismos a nivel institucional que deberían jugar un papel muy importante en su implementación. Un elemento, esta diapositiva es un poquito, pido excusas porque es un poquito pesada, ahí podéis ver directamente cómo en ese documento de la Comisión Europea, apoyado por los distintos Estados miembros, por sus autoridades competentes, habla de ese concepto que es fundamental en la cultura del cuidado, en la culture of care, que es ir de alguna manera más allá de la legislación existente. Lo que viene a decir, si os fijáis ahí, que no solo vale con tener unas instalaciones y una especie de sistema aparentemente que cumpla con la ley, sino que además de eso se espera o es difícil que sin una culture of care, sin una cultura del cuidado, se pueda llegar a promover el bienestar animal y a favorecer los resultados experimentales. Y también presta atención y señala esa frase que me gusta señalar ahí, que es a todos los involucrados, ¿no? Y como veremos a ver, y es lo que voy a explicaros en parte de la presentación, es qué actores principales en una institución deberían fomentar la cultura del cuidado en una institución. No solo en Europa, en Nueva Zelanda o en otros países, sino que también en la Guide for the Care, en la guía para el cuidado de los animales de laboratorio, que os recuerdo, está traducida al español. Colaboramos nosotros con algunas instituciones en Latinoamérica, incluida que fue el centro, la Católica de Chile en este caso, y otras instituciones en Latinoamérica. Está traducida al español para quien la quiera conseguir. Como podéis ver también en su página 34, en la versión en inglés, habla de que para el seguimiento de los proyectos, esa especie de control de los proyectos de investigación cita también literalmente el concepto de culture of care. Así que este concepto, como os estoy enseñando, estaba ya indicado en documentos desde hace bastantes años. Esta guía se publicó en el 2011. ¿Cómo podríamos definir? Hay gente que dice que no existe una definición y es perfectamente respetable. Algunos conceptos básicos dentro de lo que es la cultura del cuidado es esa cultura que apoya al personal para desarrollar acciones y mejorar continuamente respecto al cuidado y bienestar animal del personal, la calidad científica y la transparencia. Y me gusta señalar, como veis ahí, que no es solo un tema directamente de bienestar animal, como veremos un poquito más al detalle en los minutos siguientes, sino también es un cuidado y bienestar del personal. Porque básicamente uno de los conceptos que repetiré en más de una ocasión es que no existe cuidado animal sin cuidado de las personas. ¿Qué implica la cultura del cuidado? Como os he comentado anteriormente, implica ir más allá de cumplir con los requisitos legales mínimos. Y esto además aplica de una manera especial, sobre todo en aquellos países que o tienen una legislación débil o que incluso no tienen una legislación específica. Pero incluso en aquellos que la tienen, como puede ser en la Unión Europea, que tenemos una legislación muy estricta, el concepto es válido y quiere venir a decir que no vale solo con cumplir la ley, sino que lo que se intenta promover es ir un poquito más allá. Y los conceptos fundamentales se basan en una responsabilidad institucional y en rendir cuentas, ¿no? Y en un proceso evolutivo. Las cosas no son fijas, no vale con decir ya estoy registrado en mi establecimiento, mi institución, ya he cumplido con los requerimientos y ya está. Es un proceso evolutivo en el cual diversos actores, como estamos diciendo, tienen que jugar un papel fundamental. Es decir, es un esfuerzo conjunto que requiere de la aportación de varios sectores, desde la dirección, desde las personas que mandan en la institución,
desde todos los estamentos al cuidado de los animales, los técnicos, los cuidadores, los veterinarios, todo este tipo de personal, los propios investigadores y ese organismo que estamos diciendo todo el rato, el CICUA, en Estados Unidos se llama el IACUC, en Europa se puede llamar Comité Ético, Animal Welfare Body, se llama de distintas maneras en distintos países, pero en cualquier caso, independientemente del nombre y del país, debe ser el órgano que agrupe a todos esos elementos y que sirva de nexo para desarrollar y potenciar la cultura del cuidado. Es decir, el CICUA o el IACUC en Estados Unidos es ese elemento central que en comunicación con dirección, con los veterinarios y el personal del bioterio, los grupos de investigación, son los que tienen que coordinar esas actuaciones que lleven a la cultura del cuidado. Y todo eso solo se puede lograr si existe una efectiva comunicación interna entre todos estos sectores. A veces lo que nos encontramos es que hay grupos muy entusiastas en el CICUA o los veterinarios o el personal del bioterio, pero si no hay una comunicación, una coordinación, es muy difícil que haya un éxito. Es decir, esa comunicación tiene que darse en todos los sentidos, de abajo arriba, digamos, desde el propio bioterio, desde las personas que cuidan los animales y trabajan con ellas, hacia la dirección, a través del CICUA, y esas necesidades, esas correcciones, esas políticas y valores institucionales tienen que transmitirse desde la dirección en el sentido contrario, a través del CICUA, fundamentalmente hacia todo el mundo que cuida y usa los animales de experimentación, ¿no? Así que, como os vengo diciendo, el CICUA es un actor fundamental en la implantación de la cultura del cuidado. Vamos a ver qué acciones pueden hacer estos distintos sectores implicados en la implementación de la cultura del cuidado. ¿Qué puede hacer la dirección? ¿Qué puede hacer la gente que nos manda, nuestros jefes en las instituciones, ¿no? Pues, por ejemplo, prestar atención al reclutamiento del personal adecuado, ¿no? Principalmente para el bioterio. No todo el mundo sirve para trabajar en un bioterio con los animales de experimentación. Tradicionalmente no se ha prestado demasiada atención y se pensaba que cualquier persona es válida para ese trabajo, pero no puede no serlo así. Es decir, hay que prestar atención desde la dirección a quien se contrata para cuidar a los animales y también para para los investigadores. Es decir, hay que informar la dirección. Para implantar una buena cultura del cuidado, debería informar desde el primer momento que se contrata al personal a cualquier nivel, al nuevo personal en general, de los valores institucionales. Y eso se puede hacer en la práctica a través de folletos, sesiones y de unas charlas iniciales. Y lo que es muy importante es que no solo se transmitan esos valores al personal del programa animal, al personal del bioterio que cuida de los animales, y que los utiliza, sino que también dentro de la institución, al personal ajeno al programa, dentro de la institución. Imaginaos en vuestra propia universidad o en vuestro propio laboratorio de investigación. Es increíble, pero os puedo contar muchos casos en los que he visitado instituciones en las que hay gente que trabaja en esa institución que ni siquiera sabe que se utilizan animales para experimentación, ¿no? ¿Cómo se puede instaurar una cultura institucional si hay personas dentro de la institución que, aunque no tenga que ver con el programa de experimentación animal, no sepan que se utilizan animales para qué, bajo qué criterios éticos, con qué fines, con qué objetivos y de qué manera, ¿no? Más actuaciones que se pueden hacer desde la dirección, pues puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de actividades relacionadas, por ejemplo, y lo repetiremos también a lo largo de esta charla, pues por ejemplo la dirección puede hacer una promoción de la gente o de los grupos o de actividades que fomenten las 3 Rs dentro del programa, tanto a nivel del cuidado de la gente del bioterio como a nivel de los experimentadores. Pueden favorecer la dirección esos canales de comunicación entre los distintos actores implicados, entre el CICUA y ellos, entre el CICUA y los investigadores, los veterinarios, el personal del bioterio. Y fundamental, y muchos quizás os veréis reconocidos como diciendo, ya me gustaría a mí tener esto, ¿no? Y lo que tiene que dar la dirección de una institución es apoyar y dar autoridad a ese CICUA, a ese organismo, a ese órgano institucional que es el que juega ese papel fundamental porque agrupa el conocimiento y las sensibilidades de todo el resto de sectores implicados. Pero un CICUA sin autoridad va a tener una participación y un efecto muy limitado.
Hay documentos, os he dicho que os iba a poner ejemplos de donde hay fuentes de información. Hay un artículo que me parece muy interesante y aunque viene de las industrias y asociaciones farmacéuticas europeas, creo que algunos conceptos y algunos temas prácticos que incluye pueden ser de fácil aplicación o de que los conceptos son aplicables en cualquier tipo de institución, incluyendo universidades y cualquier otra institución pública o privada. Os recomiendo a los que no conocéis leer este artículo en el cual esa institución incluso produjo unos flyers, unos folletos informativos en el cual podéis ver unos conceptos fundamentales, de manera que, por ejemplo, la cultura del cuidado es la responsabilidad de todo el mundo. Aquí veis todos esos personas o grupos de personas que pueden tener que ver en su implementación y esos elementos clave dentro de la cultura del cuidado que pueden ser el personal, el cuidado animal, la transparencia y la calidad de la ciencia, ¿no? Es una manera de que una institución puede fomentar esos valores en su institución e incluso esta misma organización, FPIA, que es miembro, por cierto, es una de las organizaciones miembro de ALAC International, explica los pasos fundamentales de cara a la implementación práctica de estos valores, desde esos valores institucionales, la estrategia para llevarlos a cabo, cómo se implementan, el apoyo al personal para poder hacerlo y al final cómo eso se refleja en los procedimientos y el cuidado sobre los animales. Repito siempre, no es solo un tema de los que cuidamos o de los que cuidan a los animales, es un tema para los investigadores. Son los dos grupos que más directamente al final tienen que poner en práctica las cosas, ¿no? Volviendo al tema, hablamos del cuidado de las personas. Me estáis oyendo hablar del cuidado de las personas. Como veis ahí en este tercer punto, y es uno de los aspectos fundamentales, no hay cultura del cuidado de los animales sin el cuidado de las personas que cuidan y utilizan a los animales, ¿no? Hay problemas a los que se les está dando cada vez más importancia, no se les daba antiguamente, por ejemplo, esos problemas que tiene un porcentaje de la gente, de fatiga por compasión, compassion fatigue o el posible burnout, por el trato con los animales, por la muerte de muchos animales, por el tener que producir la eutanasia de muchos de esos animales. Hay los problemas, llamémosle mentales, psicológicos de la gente que cuida o utiliza animales son importantes, no se les ha prestado atención tradicionalmente y forman parte del concepto de cultura de cuidado en una institución. Así que, como os pongo aquí, de alguna manera hay que escuchar al personal, formarlo, incentivarlo, reconocer su trabajo y cuando sea oportuno y si es posible premiarlo si así se lo merecen. Todas las personas es un aspecto fundamental. Hablando de este tema, hay ya muchos artículos publicados sobre la fatiga por compasión y cómo el personal intenta, ¿no? Acoplarse a ciertas durezas psicológicas, ¿no? En el trato con los animales. Este es uno de tantos artículos, este es bueno, bastante reciente, del 2022, en el cual se valoraron la prevalencia de la fatiga por compasión y los sistemas, a ser posible, que existen en las instituciones para tratar este problema, ¿no? Ahí podéis ver, bueno, los datos de este artículo en concreto se refieren a Europa, a China y Japón en concreto, y ahí podéis ver que aunque en Japón son algo menos, tanto en China como en la Unión Europea o en Europa en general, se encontraba que más del 50% de las personas profesionales en el entorno del animal de laboratorio sufren fatiga por compasión. Y, desgraciadamente, menos del 30% de los que respondieron indicaban que en su lugar de trabajo había un programa de apoyo a la fatiga por compasión y que incluso aunque lo hubiese, muy pocos, como podéis ver ahí, muy pocos casos indicaban que estos programas eran útiles. Con lo cual ahí tenemos uno de esas áreas tradicionalmente poco, llamémosle, enfrentadas por nuestro sector y en las que hay un largo camino que recorrer y que forman parte de ese concepto de la cultura del cuidado. Bueno, hemos visto estas actividades que puede hacer la dirección por su propia responsabilidad y ahora vamos un poquito a las acciones que tanto
pueden afectar al CICUA, al personal del bioterio e incluso a los grupos investigadores. Uno de los aspectos fundamentales es que todos estos profesionales tengan una capacitación específica, incluyendo formación continuada, ¿no? Una CPD, Continuous Professional Development, una formación continua. Eso es un aspecto fundamental para que tenga éxito un tema de la cultura del cuidado, ¿no? Obviamente, en el cuidado animal, en el entorno y manejo por parte de las personas del bioterio que cuidan de ellos, que los cambian, que los atienden diariamente, se pueden hacer una promoción de las 3 Rs en ese tipo de actividades del cuidado. Pero no solo, vuelvo a decir, es el cuidado, sino también en el uso. Es decir, para establecer una cultura del cuidado, tenemos que enfocar las actividades en el cuidado y en la utilización. Es decir, esa promoción de las 3 Rs se puede hacer a la gente que cuida los animales y a través de la gente que los utiliza en los procedimientos experimentales. Y al final, una de esas maneras que ya hemos comentado, que en nuestro CICUA, nuestra institución, puede promover es, por ejemplo, un reconocimiento de iniciativas en las 3 Rs a través de una convocatoria de premios. Y esto es realidad y se viene haciendo ya en instituciones desde hace bastantes años. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una institución australiana ya de hace pues, unos años que fomentaban un premio de las 3 Rs. Esto es un laboratorio farmacéutico, ya podéis ver las fechas incluso de años de antes del 2020 en el cual se promovían este tipo de cosas. Y esto, por ejemplo, es un artículo publicado en español en una revista de la SECAL, de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, por una de las miembros del Consejo de Acreditación de ALAC, Elena Paradel, en la cual ya en el año 2019, como veis ahí, exponía su programa de premios en su institución que ya existían. Es decir, es una manera, lo reconozco y algunos estaréis pensando, es más fácil para los laboratorios farmacéuticos y puede ser, es cierto porque tienen más recursos, pero nunca nos tenemos que contentar o, llamémosle, justificar en la falta de recursos o porque otros tengan más recursos. Creo que es algo que se puede promover en cualquier tipo de institución, siempre y cuando además contemos con algo de apoyo de la dirección en nuestras instituciones. En la práctica, hay muchas fuentes de información e ideas y webs de las cuales podemos extraer ideas prácticas que todos podemos implementar. Aquí podéis ver, bueno, Norecopa es una red noruega con mucha tradición que se ha convertido en el Centro Nacional Noruego de las 3 Rs y que fomenta muchísimo la cultura del cuidado y el cual pues da ideas prácticas sobre, por ejemplo, hacer reuniones periódicas entre los distintos sectores que estamos comentando, entre el CICUA, los veterinarios, la gente que trabaja, que cuida a los animales, los investigadores, incluso pues eventos especiales con reuniones más particulares sobre las características de una investigación en concreto. Se puede, por ejemplo, cada vez que empieza un proyecto, que los investigadores informen más directamente al personal que cuida a sus animales, a los veterinarios también, e incluso otras ideas como, por ejemplo, fomentar el que cualquier persona, un cuidador, un investigador, un veterinario, quien sea, eso pueda promover ideas que después puedan ser discutidas fundamentalmente a través de vuestro ciclo. Aquí podéis ver también en esta misma página web una sección cómo explica qué se entiende por la cultura del cuidado y por qué es importante. Es decir, hay cada vez más fuentes en Internet de las cuales cualquiera de vosotros podéis obtener una información práctica y útil. Y ahora vamos, bueno, esta es una jornada, unas sesiones organizadas por un CICUA y creo que esto es fundamental a cómo un CICUA tiene que actuar en esta dirección, ¿no? Y uno de los aspectos muy importantes, y algunos me habréis podido escuchar en otras charlas, resaltar este tema como algo muy importante, es que un CICUA no debería limitarse a la evaluación prospectiva de los proyectos de investigación. Es una labor que tiene que hacer y es fundamental, pero no es la única. No se puede contentar con hacer estas cosas. Es decir, otro tema es que la composición de un CICUA sea acorde a la complejidad del programa, que no nos basemos en unos requerimientos mínimos, sino que cuanto más complejo sea nuestro programa de experimentación animal con más especies, con más tipos de investigación, acoplemos, adaptemos la composición de nuestro CICUA para dar respuesta a sus necesidades. Muy importante también que un CICUA sea lo más transparente posible dentro de su institución. Incluso, por ejemplo, invitar a personas ajenas al CICUA a las reuniones del CICUA. Yo lo hice en mi anterior, yo he estado 25 años
incluso como miembro externo durante muchos en mi anterior universidad, miembro de un CICUAL o equivalente, y se empezó y se invita. Y si se le invita a la gente, hay gente que va. Y es muy interesante que ellos sepan lo que hace un CICUAL, ¿no? Que un CICUAL también tenga un mecanismo para informar de elementos adversos, de actividades negativas con los animales. Por ejemplo, que un técnico, un cuidador, un investigador pueda informar que otra persona no esté cumpliendo bien y que pueda llegar a considerarse que existe un maltrato o un incumplimiento de las normas institucionales y que lo pueda hacer de forma anónima y eficaz para que se tomen las medidas oportunas sin que esta persona tenga miedo o riesgos de perder su puesto de trabajo, ¿no? Hemos hablado de que el CICUAL también, el CICUA, puede ser un elemento fundamental en proporcionar un soporte emocional al personal y que sea esa vía de coordinar, por ejemplo, un programa de fatiga por compasión con el apoyo de la institución. Y que el CICUAL, como hemos dicho, no se limite a la evaluación de los proyectos, sino que también siga lo que pasa alrededor de la experimentación animal y, por ejemplo, haga una evaluación periódica de las actividades que en este sentido se lleven a cabo. Y que se informe a dirección. Como os vuelvo a decir, un CICUA puede estar compuesto por personal fantástico y estoy seguro que muchos formáis parte y que lo hacéis con gran dedicación, pero lo que a veces vemos en algunas instituciones es que se trabaja con mucho entusiasmo, pero cuando ese CICUA detecta problemas y busca correcciones, no se producen esas correcciones. Hay que informar a dirección, hay que lograr que se enteren nuestros jefes, los rectores, los vicerrectores de la universidad, el rector, el director de una institución, quien sea, para que pongan las medidas correctoras, como hemos visto antes con esos gráficos de comunicación. Más ejemplos, aquí podéis ver temas de transparencia de instituciones. Como podéis ver, bueno, en esta universidad en concreto, en el Reino Unido, aquí podéis ver que incluso ellos tienen en su página pública las actas de las propias reuniones del AWEB. En Inglaterra, en el Reino Unido se llaman Animal Welfare and Ethical Review Body. Bueno, es el equivalente a vuestro CICUA. Y como hay instituciones que incluso llegan a publicar las actas de sus reuniones públicamente para que vea el público, la gente, que se toman muy en serio esa tendencia hacia esa cultura del cuidado. Es decir, son transparentes. Nosotros, pues dicen, utilizamos animales por estos motivos, tenemos un comité porque nos obliga, además, la ley a hacerlo, queremos hacerlo bien y además somos transparentes y estas son nuestras discusiones, ¿no? Otra fuente, otro ejemplo de dónde poder obtener información es la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals en el Reino Unido también, donde podéis ver que también prestan mucha atención y donde podéis encontrar información útil sobre cómo establecer una cultura del cuidado. Son simplemente ejemplos de fuentes de información sobre este tema. Más actividades que una institución puede hacer, estamos hablando de la transparencia y la comunicación externa a través de, por ejemplo, de la información en la web, como es ejemplo que hemos visto. Se puede promover las visitas al bioterio por parte de gente externa, siempre que cumplamos con las medidas de bioseguridad necesarias, por supuesto. Ser proactivos con los medios de comunicación, es decir, muchas veces tenemos informaciones en la prensa, en los medios de información negativas sobre la experimentación. Hay que ser proactivos, no esperar a que te llamen, sino a veces informar voluntariamente a los medios de comunicación locales, por ejemplo, de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Se pueden hacer actividades con colegios, invitar a escolares, para que desde jóvenes la gente sepa cómo se hacen estos temas, porque si no solo reciben información negativa y no positiva. Se pueden hacer acuerdos de transparencia. Afortunadamente ya existen en torno a una docena de acuerdos de transparencia por todo el mundo. Se empezó por el británico, se siguió por el español, que es el más grande. Hay ya muchos. Se está trabajando en los Estados Unidos, por ejemplo, también por un acuerdo de este tipo, que sería enorme por la complejidad de ese país. Es decir, las instituciones podrían fomentar y participar cuando se les inviten este tipo de transparencias. Siguiendo más ejemplos, aquí podéis ver, por ejemplo, tours virtuales de instituciones. Hay instituciones que ofrecen tours virtuales públicamente de cómo es su bioterio, ¿no? Este es un ejemplo y me gusta señalarlo pues, porque además esta institución pues, está acreditada por nosotros, con lo cual pues, nosotros siempre pues, nos gusta, desde luego, que las instituciones no lo requerimos,
pero sí que nos gusta y felicitamos a aquellas instituciones que tienen actividades de este tipo, ¿no? Muy importante también, nuestras instituciones, cada vez sabéis bien que pues, los grupos investigadores trabajan en colaboración con otros en cualquier sitio del mundo, o se hacen contratos, actividades en comunes, colaboraciones entre grupos, y lo que es normal es que lo correcto sería que una institución que quiera hacer bien las cosas colabore con instituciones que también quieren hacer bien las cosas, ¿eh? Es decir, para mantener ese nivel de calidad y ético en la relación con los animales de experimentación, ¿no? Casos, pues por ejemplo, vuestras instituciones pueden a veces contratar cría de animales modificados genéticamente en otra institución. Hay proyectos científicos o incluso hay montones de servicios a empresas como las Contract Research Organizations, las CROs, que ofrecen servicios a empresas. Con lo cual, lo que quiere una empresa, imaginaos farmacéutica que colabore con una CRO o con un grupo investigador en una universidad, es que tener una cierta garantía de que las cosas se hagan bien, porque eso también redunda en la calidad de su investigación, en su imagen pública y se evitan riesgos, ¿no? Es decir, lo que hacen muchas instituciones es cada vez limitar los riesgos en la medida de lo posible, ¿no? Y trabajar siempre con un nivel de calidad. Se puede establecer sistemas de calidad, evaluaciones voluntarias, como por ejemplo es que una institución voluntariamente solicite la acreditación de ALAC International. No tiene obligación, pero nosotros voluntariamente queremos hacer las cosas bien. Y esto es un ejemplo de, como os puedo decir, que por ejemplo a día de hoy hay ya más de 1.100 instituciones en 51 países, ya en 50-51 países que han obtenido la acreditación. Eso es un acto voluntario por parte de las instituciones en ese sentido, ¿no? Así que a través de la comunicación, la formación y capacitación de la gente, la promoción del personal, su reconocimiento y la transparencia son unos aspectos fundamentales de cara a la implementación de la cultura del cuidado. Y como último, os decía al principio, hay algunos aspectos que se pueden hacer también a nivel de autoevaluación, es decir, no nos podemos contentar con establecer un premio y ya hemos acabado o un procedimiento de trabajo, no. Lo que hay que hacer es autoevaluarse periódicamente y de forma sistemática, hacer unos informes que se evalúen con indicadores, Key Performance Indicators, que podemos establecer en nuestra institución según nos parezca oportuno, que pueden ser si nuestra gente, nuestra institución conoce esos valores institucionales, cuánta gente está capacitada, formada correctamente, cómo se han implementado los procesos y procedimientos relacionados con las 3 Rs en el cuidado y en el uso de los animales, si los diseños experimentales que nos llegan a nuestro CICUA, que en mi experiencia personal es el mayor fallo, cómo evolucionan a mejor los diseños experimentales, qué conocimiento tiene el personal de nuestro bioterio. Es muy fácil, es cuestión de preguntar a nuestro personal que cuida a los animales si saben de verdad lo que se hace con los animales que cuidan, la participación en los premios, cuánto de satisfacción hay en el personal que trabaja con los animales y los cuida sobre su trabajo y que podemos evaluar también y cuantificar de alguna manera la evaluación de comunicación externa que tenemos de lo que hacemos en nuestra institución, ¿no? Un ejemplo también de cómo poder hacer esos indicadores para la autoevaluación, pues os señalo este artículo que ya lleva algunos años publicado, que os puede resultar de utilidad. Así que para aquellos que estéis involucrados ya en temas de cultura del cuidado, enhorabuena, seguid con ello. Y para aquellos que lo estéis pensando, no penséis que es imposible, es posible en cualquier tipo de institución. Ahora estoy seguro que Sebas presentará aspectos prácticos de eso, cómo se pueden hacer en una institución. Y no penséis que es imposible, hay que dar ese primer paso. Sin ese primer paso no llegaremos al final. Así que ese es mi mensaje final, animaros a hacerlo y con esto termino y bueno, pues ya cuando termine Sebas ya podremos discutir algunos aspectos. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu charla tan interesante y esclarecedora. Quiero recordarles a los participantes que las preguntas van a ser respondidas al final de ambas presentaciones, por lo que les pido las dejen en el chat. Y bueno, nuestra segunda charla está a cargo de Sebastián Valenzuela, titulada Cómo llevar a la práctica la cultura del cuidado. Así que, Sebastián, el espacio es todo tuyo para que proyectes la presentación. Bien, aquí vamos. Primero agradecer la invitación. Dos cosas. Le agradezco a Claudia Delgado que me escribió hace un tiempo atrás para invitarme a esta linda experiencia, pero cuando me encontré la sorpresa de que el invitado estelar era Javier, fue una maravilla para mí porque compartir
el espacio con él en realidad es muy gratificante para mí, así que muchas gracias. Vamos adelante, vamos a compartir pantalla. Ahí ustedes me indican, por favor, si se ve. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, el desafío que tenía yo para darle continuidad a esta experiencia es dar algunos tips o aterrizar un poquito estos conceptos, ¿cierto?, que venimos aprendiendo sobre la cultura del cuidado. A nivel planetario ya hace muchos años, como decía Javier, se está conversando sobre esto, pero a nivel nacional estamos como en pañales, pero no tanto así, ¿ah? Por lo menos nuestra institución ya lleva unos 6 o 7 años trabajando en algunos temas que tienen relación con la cultura del cuidado y como nos vamos a dar cuenta ahora, que probablemente en cada institución o en las universidades o en los ICUALES se están haciendo actividades que tienen mucha relación con la cultura del cuidado, no necesariamente sin estar seguros de que eso corresponde a la cultura del cuidado. Bien, entonces lo que yo voy a contar básicamente es algunos ejemplos y algunas actividades que ya venimos haciendo desde hace un tiempo y que tienen relación con la cultura del cuidado y cómo hemos ido adecuándolas a nuestras necesidades científicas, cómo hemos ido educando a los estudiantes de pregrado y cuál es el trabajo que hemos ido haciendo en esos segmentos. Bien, yo quise poner esta primera imagen porque para poder darle una coherencia y una conexión a las diapositivas siguientes, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace cada uno de ustedes en sus instituciones? Resulta que, ¿cierto? La mayoría de los ICUALES recibe a los investigadores, ¿cierto? Y también a los estudiantes nuevos, estudiantes ya sean de pregrado o de posgrado, que comienzan a hacer su investigación científica. Pero lo que ocurre en la mayoría de las instituciones es que vienen estudiantes de distintas universidades, por lo menos eso es lo que nos pasa a nosotros. Y por tanto, eso significa que vienen con distintos grados de experiencia según lo que se les enseñó en la universidad respecto al uso de animales de laboratorio. Entonces, quisimos poner estos tres pilares, ¿ya? Estos tres pilares que confluyen entre sí, los estudiantes de pregrado, los investigadores principales y los estudiantes de posgrado. Cada uno con distinto conocimiento, cada uno con distinto nivel de aplicaciones, de intereses, ¿cierto? Y de experiencias que hayan tenido en la formación básica o aplicada respecto al uso de animales de laboratorio. Y por tanto confluyen en este centro, ¿cierto? Que es el uso racional, ¿cierto? Cuidadoso de los animales de laboratorio. Bien, eh, ¿cómo parte esta historia? Entonces, uno de las actividades principalmente a las que yo me he dedicado este último tiempo es que, además del entrenamiento específico de los estudiantes que llegan a trabajar con nosotros, es que esto parte antes, parte en la universidad, ¿cierto? Donde en algunos de los ramos van a tener un par de clases, ¿cierto? De animales de laboratorio, especialmente en aquellos ramos que son de bioética. Pero resulta que vemos que en los programas de bioética de las universidades todavía no está el énfasis en la teoría y en la práctica sobre el uso de animales de laboratorio. Entonces, el primer cambio es ese, es que veamos los programas institucionales a nivel de universidad para ver qué le estamos enseñando a los estudiantes, ya sea de las carreras científicas del área de la medicina, ¿cierto? Ingenieros en biotecnología, los bioquímicos, los médicos veterinarios, etcétera, biólogos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que además a nivel mundial estamos viviendo un cambio importante en la manera de cómo enseñamos, de cómo entregamos este contenido, ¿ya? Y esa es la gracia de partir la cultura del cuidado en la base, ¿ya? Y por tanto, yo voy a contar una primera experiencia que tuve hace unos años atrás en un proceso de formación académica donde estaban enseñando a los profesores, sobre todo aquellos que no somos de formación docente básica, sino que somos investigadores o científicos o profesionales del área de la ciencia que nos dedicamos a enseñar, ¿cierto? Entonces, este curso que era en la asociación de las PAUD, de un instituto que trabajaba con la Universidad de Harvard, desarrollado acá en Chile, en otra universidad, eh, el método final del proyecto había que entregar, ¿cierto? Había que contar cómo podríamos aplicar, ¿cierto? Herramientas de aprendizaje activo en la enseñanza del ramo que a uno le competía. Y en el caso mío, yo había hecho durante esos años unas clases de bioética, entonces el título de mi trabajo era Enseñanza de la bioética utilizando herramientas de aprendizaje activo. Y ahí ya nos dimos cuenta que la enseñanza cambió.
Y por tanto, la manera de enseñar es donde tenemos que apuntar para poder formar, ¿cierto?, investigadores y científicos y estudiantes en el futuro con este nuevo nivel de métodos de enseñanza. Entonces, el trabajo en breve consistió básicamente en preguntarles a ellos, a los estudiantes, cómo aprenden más. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de lo que ya sabemos. Uno hace una clase en la universidad y se encuentra con la mitad de los estudiantes usando el celular. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar esa herramienta y utilizarla para hacer la clase, ¿ya? Y le fuimos a preguntar, ¿con qué actividad crees tú que aprendes más? Relacionada a la bioética, aplicada al uso de animales de laboratorio, ¿ya? Entonces, ellos nos cuentan que, por supuesto, algo que ya sabemos, que los estudiantes aprenden más con, por ejemplo, la utilización de ejercicios basados en casos reales. Aprenden más con la utilización de videos, ¿cierto?, demostrativos, donde, por ejemplo, se pueden aprender situaciones de valoración de dolor basado en la conducta específica. Aprenden más sobre si hacen un video o ven un video de internet y de manera grupal, ¿cierto?, desarrollan un trabajo donde ellos tienen que generar un debate. Por lo tanto, esas son las herramientas que primero tendríamos que aplicar para quienes están presentes y hacen clase en la universidad, de ir pensando en cambiar la metodología, ¿ya? De pronto, luego de que ya tenemos los estudiantes de pregrado, ¿cierto?, que están aprendiendo de manera diferente a lo que se van a dedicar después, ¿cierto?, nos quisimos hacer acá en la institución la siguiente pregunta. Queríamos saber, ¿cierto?, más sobre la cultura del cuidado, porque habíamos escuchado, habíamos leído unos papers, como decía Javier, hay un montón de publicaciones, yo había tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en los programas del ILAM y de la ALAS, y por tanto ya se venía fuerte esto encima, como una bola de nieve, la cultura del cuidado, la cultura del cuidado. Entonces, gracias a la colaboración de una estudiante de la profesión del área de la biología, ¿cierto?, que quería, profesor, quiero hacer la tesis con usted. Bueno, hagamos la tesis sobre la cultura del cuidado. Y empezamos a ver qué fenómenos respecto a la cultura del cuidado podríamos aplicar en nuestra institución, en la fundación. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Que nosotros justo estábamos desarrollando nuestro programa institucional de cuidado animal, que es un excelente modelo, ¿cierto?, que podría servir para explicar y para responder a las necesidades de cómo vamos a enseñar a los estudiantes y cómo vamos a aplicar la cultura del cuidado en nuestra institución. Entonces, en nuestra primera versión, hace unos años atrás, lo que hicimos fue que en el contexto del programa institucional, hicimos una encuesta, ¿ya? La estudiante hizo una encuesta, Rebeca Valdivia, ¿cierto? Brillante la chica, trabajó súper bien. Hizo una encuesta antes del programa institucional que desarrollamos en nuestra institución, que básicamente es donde juntamos a todos los estudiantes, tanto de pre y posgrado, que ya van a trabajar en el bioterio, en el uso de animales de laboratorio, y también invitamos a los investigadores principales que quisieran participar, ¿cierto? Todo esto apoyado por las autoridades, ¿ya? Sobre una encuesta con varias preguntas, no las voy a mostrar todas, ¿cierto?, que dice relación a la cultura del cuidado, ¿ya? ¿De qué se trata la cultura del cuidado? ¿Cómo aplicamos la cultura del cuidado? Etcétera. Un formulario de 20 o 25 preguntas para saber cómo estamos nosotros a nivel institucional, ¿ya? Y por ejemplo, aquí nos encontramos con una interesante sorpresa que quería compartir. Una pregunta decía, por ejemplo, así: ¿consideras que la cultura del cuidado actualmente está presente al momento de realizar las técnicas de experimentación? Entonces, el gráfico de la izquierda, ¿cierto?, decía encuesta antes de desarrollar este programa, ¿cierto? Dice que, por ejemplo, el 23% no respondió, ¿ya? También, o sea, el 23% ni siquiera sabía realmente el concepto de la cultura del cuidado y si que lo podía aplicar durante la investigación científica, ¿ya? Pero también nos dimos cuenta que el 34%, ¿cierto?, de los que aparece ahí, dice que siempre o casi siempre, 34% y 23%, siempre y casi siempre la cultura del cuidado está presente al momento de realizar las técnicas de experimentación. Pero nos dimos cuenta que después de desarrollar el taller con técnicas de aprendizaje activo, aula invertida, aprendizaje participativo, uso de tecnologías, como conté en la primera diapositiva, ¿ya? Porque así se desarrolla también nuestro programa, esos porcentajes suben un montón. O sea, se duplica o se triplica la posibilidad de que ellos internalicen el concepto de la cultura del cuidado y se den cuenta que lo que están haciendo con los animales de experimentación durante el experimento está asociado a la cultura del cuidado. Bien, una de las otras preguntas decía, por ejemplo, ¿sientes que contribuyes con tu trabajo al bienestar de los animales de laboratorio? Porque también queríamos aterrizar.
tal como decía Javier, esto no tiene solamente relación con el bienestar de los animales, también tiene relación con el bienestar de las personas. ¿Y qué tan importante podría ser el bienestar de las personas en el bienestar de los animales? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, en caso de esta pregunta, eh, por ejemplo, se decía que el 9%, que era tal vez pequeño, el 9%, ¿cierto? Decía que las personas creían que nunca contribuían con su trabajo al bienestar de animales. Nunca. Y en cambio, después del programa institucional, al repetir la misma encuesta, desaparece nunca. O sea, todos de alguna manera, ¿cierto? Creen que en relación a lo que están haciendo en el trabajo con animales de experimentación, están contribuyendo al bienestar de los animales siempre y cuando como hagan ese experimento, ¿cierto? Cómo internalicen la cultura de cuidado. Bien, después de esa tesis, ¿cierto? Que nos quedó dando vueltas, ¿cierto? Y nos seguimos metiendo en estos temas, nos dimos cuenta, tal como comentaba Javier, de que resulta que la cultura del cuidado no solamente tiene directa relación sobre el bienestar de los animales, ¿ya? Hay un componente altamente relevante que tiene directa relación de cómo vamos a trabajar con los animales, que son, ¿quiénes? Las personas, o sea, nosotros, ya sea médicos veterinarios, técnicos, estudiantes de pregrados capacitados, estudiantes de posgrado, investigadores, etcétera. Cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene mucho que ver, ¿cierto? Con la cultura del cuidado, dependiendo de cómo estemos nosotros, cómo nos estemos sintiendo al momento de trabajar con los animales. Entonces, una siguiente experiencia con Álvaro Flores, otro estudiante de la carrera de biología también, que nos quisimos hacer la siguiente pregunta. Oye, está toda la cultura del cuidado y dentro de este paraguas de la cultura del cuidado está, tal como decía Javier, la fatiga por compasión, ¿cierto? Que este concepto, ¿cierto?, de agotamiento, donde las personas están con una situación de angustia por distintos motivos, vino la pandemia, por ejemplo, en el área de las ciencias de la salud, las personas que se dedican a cuidar pacientes estaban reventados, estaban presentando licencias psiquiátricas por salud mental, faltaban a sus trabajos, etcétera. Y eso tuvo repercusiones en los pacientes de coronavirus, ¿ya? Se establece mundialmente, hay un montón de literatura que dice que uno de los empeoramientos de los resultados en los tratamientos de los pacientes por coronavirus fue a partir de la fatiga por compasión de los funcionarios que estaban encargados de cuidarlos, ¿ya? Entonces, conversando con este chico, cuando estábamos buscando un tema de Émisis, yo le dije, es que yo estoy súper, quiero saber cómo estamos en Chile respecto a la fatiga por compasión, cómo estamos nosotros, ¿ya? Sabemos que un montón de colegas nuestros, que gente de los ICUALES, que investigadores, estudiantes, están presentando licencias, están faltando, tienen angustias, tienen problemas en la casa, hay problemas, no sé, de diversos índoles, sociales, económicos, culturales, de cualquier tipo, ¿ya? Entonces nos quisimos hacer la siguiente pregunta, quisimos saber más sobre la fatiga por compasión en Chile, ¿ya? Pero fuimos medios ambiciosos y lanzamos una, voy a cambiar esto aquí para poder mirar. Nuestra hipótesis era que queríamos identificar la fatiga por compasión en los usuarios de animales de laboratorio en Latinoamérica, ¿ya? Y para eso se distribuyó una encuesta también, basada en una encuesta, se distribuyó a 1.500 usuarios, instalaciones de animales, bioterios, universidades, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera. Por supuesto en Chile también, ¿ya? Invitando a participar de una encuesta relacionada a la fatiga por compasión, un componente de la cultura del cuidado. ¿Ya? Esto se desarrolló hace poco, a finales del año pasado, y entre ellos nos encontramos con, con, con datos bastante relevantes y parecidos a lo que presentó el profesor Javier y a lo que emite la literatura. ¿Ya? Esto, ¿cuál fue nuestra principal motivación? Que resulta que se dice, y está publicado también en España, en Estados Unidos, que la profesión médico veterinario tiene una tasa de suicidio 3 a 4 veces más alta que el resto de los profesionales. Entonces, ¿qué nos está pasando a los que somos médicos veterinarios, cierto? Es que, bueno, probablemente tenemos acceso a los productos, ¿cierto? Donde se puede hacer este proceso y además tenemos mucho que ver con el tema de la carga energética, ¿cierto? Relacionada a la eutanasia, ¿ya? Y hay diversos factores, pero no importa. Esta fue una de las motivaciones para poder desarrollar este trabajo. De todas maneras, queríamos saber más. Se hablaba de que el 17% de los veterinarios en el planeta han tenido alguna tendencia suicida y eso nos preocupó bastante. Queríamos saber cómo estamos en Chile, cómo están nuestros colegas, cómo están los profesionales. Bien, no me voy a expandir mucho en esto, ¿cierto? No me voy a alargar, pero básicamente para ponerlo en contexto,
La fatiga por compasión, ¿cuáles son las sintomatologías que va a tener, ¿cierto? Recordar una gran carga emocional. Básicamente, el concepto se define como pacientes que se hallan en estado de profundo, o sea, a ver, tengo tapado de cierto, cuidadores que están en contacto con pacientes que se hallan en estado de profundo dolor, ya sean pacientes seres humanos o, y aquí entran los animales de laboratorio, o sea, técnicos, investigadores, usuarios de animales de laboratorio, ¿cierto? Esta sobrecarga de estar viendo de que los animales sufren, que pasan por dolor, que pasan por situaciones de incomodidad, ¿cierto? Podría generar a largo plazo fatiga por compasión. Tal como se mencionó en la charla anterior, un porcentaje importante, 50% de los usuarios en el mundo, de los usuarios de animales de laboratorio, podrían haber manifestado alguna de estas sintomatologías asociadas a fatiga por compasión. Entonces, nos preocupamos, ¿ya? Actitudes de distanciamiento, tanto físico como afectivo, estado de tensión, alerta permanente, reactividad, etc. Bueno, una serie de situaciones, ¿cierto?, de salud mental que podrían además estar asociadas a otros factores. ¿Ya? A problemas en la casa, a problemas con los hijos, que se enfermó una guagua, que me peleé, no sé, cualquier cosa, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de cosa. Pero en este caso lo estábamos asociando a nuestro trabajo con animales de laboratorio. ¿Ya? Como les dije, la encuesta fue repartida en 12 países, ¿cierto? Y respondieron en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, otros más, México, Perú, Venezuela, Colombia, etcétera. Recibimos valiosa información. Y algunas de las preguntas, no las vamos a alcanzar a ver ahora, pero mostraban, ¿cierto?, una evidente preocupación de la angustia que están viviendo los profesionales asociados al uso de animales de laboratorio, no solo en Chile, no solo en otro lugar, sino que en cada uno de los centros donde se está trabajando con animales de experimentación. O sea, eso está pasando ahora, en este momento, right now, ¿cierto? Ahora, resultados generales. Para no profundizar, pero no sé por qué, aparentemente, dentro de la encuesta que recibimos alrededor de 200 y tantas respuestas, las mujeres serían más propensas que los hombres a la fatiga por compasión. Tal vez por la sensibilidad, a lo mejor podría ser discutible, no quiero entrar en ese tema, pero ese fue un valor duro que nos entregó. ¿Ya? Pero algo que nos preocupó muchísimo es que el 50% de los encuestados no saben lo que es. Y resulta que, como dijo el profesor Javier, el 50% en el mundo de las publicaciones actuales, el 50% de quienes experimentan sintomatología fatiga por compasión, o sea, la están teniendo. Y por lo tanto, de esos 50, la mitad no tiene idea de lo que es. ¿Ya? O sea, estamos en una situación grave. ¿Ya? El otro 50% no solamente no sabe lo que es, sino que además no tiene herramientas a nivel institucional ni personal para enfrentar este proceso, la fatiga por compasión. ¿Ya? Bueno, una serie de resultados, ¿cierto? Hay una distribución por edad, no tiene mucha relevancia, pero decía que aparentemente quienes estaban más fatigados estaban entre los 30 y 40 años, también de los 40 a los 50, más mujeres que hombres. Los años de experiencia tenían relación con, era variable, ¿cierto? 23%, por ejemplo, de 5 a 9 años. Uno esperaría que quienes más tienen experiencia, más fatigados podrían estar, pero resulta que no. Algo pasa con la experiencia, ¿cierto? Que de 30 o más años de experiencia en el uso animal del laboratorio están menos fatigados. ¿Ya? Una pregunta interesante dice, ¿ha observado dolor, estrés en los animales donde trabaja? ¿Cierto? Y en caso afirmativo, ¿qué hizo? El 76% de los usuarios de animales de laboratorio que recibieron la encuesta vio dolor, vio manifestaciones de dolor y sabe que los animales están pasando por un proceso doloroso. Bien, entonces, en caso afirmativo, ¿qué hizo? Y había una serie de opciones, entre ellas, no hice nada. ¿Ya? Había algunas no hice nada. La mayoría hace algo, la mayoría se lo expone al investigador principal, habla con el veterinario institucional. Lo que hacemos nosotros, en nuestra experiencia, es levantamos una incidencia de bienestar animal y inmediatamente actuamos sobre lo que está ocurriendo en esa jaula, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué haría para prevenir y evitar la fatiga por compasión? Otra de las preguntas, ¿cierto? La mayoría decía, nada, no tengo la herramienta, ¿cierto? Y otros decían, no sé qué es la fatiga por compasión. Entonces, es un elemento que tenemos que hacernos cargo. Bien, volviendo a nuestro programa institucional, ya la primera versión nos levantó esta información sobre el antes y el después. ¿Cuál era el efecto que tenía el programa institucional? Quisimos repetir la experiencia. Y esto es alguna experiencia que tuvimos ya este año, ahora recién en abril, ¿cierto? Basada en el modelo, lo que se hace es
durante 3 días, ¿cierto? Invitamos a investigadores de pregrado, estudiantes de posgrado, investigadores principales, ¿cierto? Y lo hacemos pasar por una experiencia inmersiva donde se entregan conceptos de manejo, de cuidado animal, de enriquecimiento, desde cuánta agua toman, desde cuánto alimento, de cómo es el clima, cuáles son las condiciones de macro y microambiente, para generar una opinión estandarizada entre los usuarios. Ya, independiente del nivel de grado académico que tengan y la experiencia previa que tengan, tienen que hacer el curso. Ya tienen que dar una prueba final y eso nos asegura a nosotros una certificación de los conocimientos básicos para trabajar con animales de laboratorio, ya sea porque vienen de distintos lugares o porque no conocen o porque se les olvidó, etc. ¿Ya? Esto nos permite generar un estándar. Y este programa institucional altamente recomendado para que, desde el punto de vista de cumplir con el pilar de la educación continua, ¿cierto? Para favorecer la cultura del cuidado, ¿ya? En esta instancia, tocamos estos temas, ¿cierto? De la cultura del cuidado, también mencionamos lo que es la fatiga por compasión, pero también vimos otros temas. Vimos, no sé, pues, las mejores vías de toma de muestras, vimos videos. ¿Por qué? Porque el programa está establecido, como dijimos al principio, utilizando herramientas de aprendizaje activo, utilizando la tecnología, escuchando música, haciendo actividades grupales, haciendo actividades basadas en casos reales. Fíjense que los investigadores principales y los investigadores estudiantes de pre y posgrado, de pronto nos dimos cuenta que a algunos les cuesta calcular una dosis. Ojo con eso. O sea, están trabajando con animales, pero reciben del lab manager, ¿cierto? El frasquito con una anestesia o con un antibiótico, con un analgésico, y lo utilizan, saben usarlo, saben cuál es la vía. Pero si uno les pregunta, oye, ¿qué está usando ahí? No sé, silacina. ¿Qué dosis es? Ah, no, me entregaron el frasquito. Bueno, ¿cuánto es la concentración? ¿Cuánto es la dosis en ratón? ¿Cuánto pesa el ratón? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Cuál es la vía de administración? Y nos damos cuenta que parece que estamos trabajando con animales, pero en realidad no lo dominamos todo, ¿ya? Entonces, ese programa institucional nos permite generar un estándar y estar seguros de que estamos haciendo bien las cosas. A partir de la fatiga por compasión y en el primer Congreso Internacional de Ciencias Animales del Laboratorio que acaba de ocurrir en Concepción hace 2 meses atrás, quisimos hacer el siguiente ejercicio. Quisimos contarte esta experiencia de la fatiga por compasión, de lo que estábamos haciendo en nuestra institución, y pusimos este pendón que se ve ahí en la imagen, con esto ya voy terminando, ¿ya? Donde quisimos censar, hacer una especie de encuesta interactiva en los participantes al Congreso, ¿ya? Para saber cómo estamos los que estamos asistiendo al Congreso, en qué situación anímica nos encontrábamos en ese momento, ¿ya? Para poder presentarlo también durante la charla que ocurrió unos días después. Por lo tanto, pusimos el pendón, pusimos un autoadhesivo, ¿ya? Entonces, todas estas actividades que uno podamos hacer, donde podamos atraer la atención del participante, ¿cierto? Es finalmente aplicar la cultura del cuidado desde lo teórico a lo práctico, ¿ya? Pusimos este pendón, entonces al principio se veían todos bastante tímidos, como que uno pasaba por el pendón y veían y no todos querían como, porque son preguntas bastante personales. Decía arriba el pendón, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya? Y uno tenía que poner el autoadhesivo en prosperando, luchando, sobreviviendo, crítico, o en los distintos ítems que aparecía en cada uno de los cuadrantes, ¿ya? Lo dejamos ahí durante toda la semana. A mí me tocó presentar esta charla el último día del Congreso. Entonces agarré el pendón, lo puse en mi charla, y resulta que cuando me puse a contar, ocurrió lo siguiente, que cuando empecé a contar los autoadhesivos, me di cuenta que los resultados del grupo de personas asistentes al Congreso, que éramos alrededor de 180, habían alrededor de 130 autoadhesivos en total, los 100 autoadhesivos, una cosa así, ¿ya? Nos dimos cuenta que los resultados de las personas que estaban dando su opinión de cómo se sentían eran casi estadísticamente significativos a lo que está publicado en los papers, a los resultados de la tesis que desarrollamos sobre la fatiga por compasión, y por tanto eso significa que si aquí yo veo 53 participantes, yo podría decir de que la mitad de nosotros está con una sintomatología asociada a fatiga por compasión. Entonces tenemos que hacernos cargo. En el caso de esa experiencia en el Congreso, vimos que solo 21 personas se sentían felices, o que estaban preparando, o que tengo buena concentración, me comunico eficazmente, tal, importante el tema de la comunicación, ¿ya? La gran mayoría estaba entre luchando y sobreviviendo, ¿cierto? Más de 20 personas estaban luchando y, para sorpresa nuestra y preocupación, habían algunos incluso que estaban en estado crítico. O sea, compañeros nuestros, técnicos, profesionales, usuarios de animales de laboratorio, investigadores, 5 de nosotros
presentes en el Congreso estaban en una situación crítica. O sea, este es un tema altamente relevante porque si no nos hacemos cargo de los temas sociales que están ocurriendo, los temas emocionales, de cómo nos sentimos, no solamente como personas, ¿cierto? De cómo estamos haciéndonos cargo de este tema de la salud mental, menos aún nos vamos a poder hacer cargo del bienestar final de los animales. Por supuesto que una persona que está afectada, que está con una serie de sintomatologías de enojo, de rabia, de que durmió mal, etcétera, difícilmente va a poder aplicar la cultura del cuidado directamente sobre el uso de los animales. Bien, este es un ejemplo, solamente con esto termino, de cómo desarrollamos programas nosotros. Este programa tiene poco que ver con que se pare un profesor en una pizarra, ¿cierto? Y que haga algo parecido a lo que incluso estamos haciendo nosotros ahora. O sea, una charla, una disertación, una presentación. Esto tiene que ser interactivo. Esto hay que hacer participar a la audiencia. Entonces, recogiendo todas las técnicas que hemos aprendido de aprendizaje activo, de evaluación significativa, aula invertida, etcétera, etcétera, que ya hemos repetido, que tiende a ser el pilar fundamental de cómo tenemos que avanzar en la cultura del cuidado, ¿cierto? Hacemos nosotros el estilo de nuestro programa institucional. Y lo que se ve ahí en la foto, ¿cierto? Aparece Micaela Rica, muchos la conocen, ¿cierto? Brillante incorporación a nuestra institución este último tiempo, fantástico, porque calza justo con lo que queremos hacer acá, educar a los estudiantes, capacitación continua, los estudiantes vienen a preguntar. Ahora, en este momento, mientras estamos haciendo esta charla, yo veo que entran a la oficina y están preguntando, vienen cómo se hace esto, por dónde es, cuál es la vía, cuál es la dosis, etc. Un ejemplo solamente de lo que hacemos, en una de las actividades que hacemos, dice ahí, por ejemplo, esta encuesta que es una encuesta, es inmediata, participativa, anónima. Dice, por ejemplo, luego de esta experiencia, de la experiencia del curso, del programa institucional, ¿crees posible mejorar el bienestar de los animales? Cada uno de esos POSIT es una persona. Es una persona que asistió al programa, dio la prueba, se certificó y luego se acercó durante un break, tomándose un café, vio este POSIT y dijo, yo creo que después de esta experiencia puedo mejorar el bienestar de los animales. Esto, chiquillos, es la cultura del cuidado aplicada. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo teórico ya está en internet, los libros ya están, ahora nos toca actuar. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora sí, con esto cerramos. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra ambición? Dos cosas. Certificación de competencia. A partir del programa institucional, ya está todo con un conocimiento estandarizado, ahora vamos a trabajar con grupos pequeños. ¿Ya? Cada laboratorio tiene su necesidad, cada laboratorio tiene su proyecto de investigación, algunos trabajan con células tumorales, otros van a trabajar tomando una muestra de sangre. Llegan los investigadores, dicen, por ejemplo, nos pasó hace unos años atrás en otra institución, que un investigador dice, no, yo esto lo hice en Alemania, lo vengo haciendo hace 13 años, allá está aprobado, archicomprobado, todas las analgésicos, y vimos, lo revisamos y resulta que habían cosas que se podían mejorar. Entonces, un concepto que yo invito con este trabajo, ¿cierto? Es a la certificación de competencias, ¿ya? Este concepto lo tenemos que internalizar porque es finalmente la base de la cultura del cuidado aplicada a los animales. ¿Qué consiste en la certificación de competencia? El estudiante dice que sabe usar animales, lo sabe sexar, algo tan simple, a ver, muéstreme. Ok, sabe sexar animales. ¿Sabe colocar una inyección endovenosa? Sí. ¿Sabe cuál es el volumen? Sí. ¿Sabe usar anestesia? Sí. ¿Está capacitado para realizar una eutanasia? Dado que el Comité de Bioética o SICUAL autorizó y aprobó cierto protocolo que indica que ese estudiante de posgrado va a realizar eutanasia, certificamos las competencias. Vemos que eso realmente ocurra de la manera en que nosotros creemos que es lo más ético que así ocurra. ¿Ya? Y la otra invitación es, y yo creo que esto es clave para que esto se expanda, así como esta experiencia, es el concepto de entrenar entrenadores. ¿Ya? Resulta que si yo entreno directamente a un estudiante, ya sea de pre o posgrado, en su tesis, ahí queda mi entrenamiento. Yo le enseño a él. Y él aprende bien y, y puede desarrollar su tesis. Pero lo que necesitamos hacer es entrenar entrenadores. Entrenar entrenadores, preparar personas especializadas, capacitadas. No todos sirven, como dijo el profesor. Ya escogido, donde nosotros que ya tenemos cierta experiencia, cierto entrenamiento, entrenarlos a ellos para que yo lo entreno a él y él entrena a 5 más. Yo lo entreno a él y él entrena a 10 más. Y eso hace que esto sea exponencial y logarítmico. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Eh, bueno, esta foto es de Panamá. Allá pudimos compartir con Javier.
excelente profesional, muy amigo. Con esto terminamos y la invitación es que comencemos con algo chiquitito, con una actividad diferente en la manera que preparamos nuestras clases en la universidad. Comencemos con algo pequeño en nuestro trabajo en el bioterio. Comencemos con algo pequeño cuando hablemos con las autoridades. Ya este es un trabajo que nosotros, nuestra institución, lleva 8 o 9 años relacionado al mejoramiento anual, ¿cierto? Permanente y continuo de las personas, de quienes entrenamos. Tenemos que entrenarnos nosotros, tenemos que certificarnos en el extranjero si queremos venir a enseñar a Chile a preparar a estos entrenadores. Muchas gracias y hasta aquí llego. Muchas gracias, Sebastián, por tu excelente presentación. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas que tienen los participantes. La primera pregunta la tiene Alejandra y dice, estamos en proceso de actualización de nuestro programa institucional de uso y cuidado de animales en este contexto. La pregunta va para Javier. ¿Qué sugerencias respecto a este tema crees que son claves? Sí, bueno, yo lo que haría sería ponerlo sobre papel y ponerlo, establecer una especie de plan definido, ¿no? A veces hablamos mucho y tenemos muy buenas intenciones, pero al final hay que hacer un plan definido sobre las áreas más importantes, ¿no? Relacionadas con los animales, las personas, la calidad de la investigación que estamos haciendo o la transparencia, ¿no? Dentro de los animales, por supuesto, un plan de promoción, llamémosle, de las 3 Rs respecto a los animales, respecto a las personas sobre su salud y su competencia, su capacitación, su formación. Respecto a la calidad científica, el fomentar de alguna manera, no sé vosotros si estáis de acuerdo o no, después de 25 años de pertenecer a un CICUAL, el tema del diseño experimental, en mi opinión, es la clave de todo. Y, por ejemplo, una promoción de formación en diseño experimental de los investigadores y de los propios miembros del CICUAL sería un aspecto para mí muy importante. Y después establecer, a ser posible, algunas pequeñas medidas de transparencia que pueden ser graduales a nivel interno, en primer lugar, de las actividades del CICUAL respecto al resto de la institución, no solo a los investigadores, sino incluso al resto de la institución en general, y más, a ser posible, favoreciendo la comunicación exterior con algunas actuaciones de transparencia, con información en la web. Para empezar, las cosas tienen que ser graduales. Creo que el fundamento es definirlo, ser sistemático, establecer una especie de medidas iniciales y de objetivos que no sean muy ambiciosos en principio, paso a paso, y según se vaya instaurando, ir haciéndolo crecer. Y sobre todo, pues intentar, llamémosle, convencer a la más alta administración de la institución para que colabore en el asunto, ¿no? Es decir, hay que venderlo como una manera de beneficio propio, un win-win entre las necesidades de los animales, los investigadores y de la propia institución. Muchas gracias, Javier. Acá Rebeca tiene otra pregunta, la puede responder Javier o bien Sebastián. Bueno, primero ella le encantó la charla, muy entretenida y con mucha información. Y su consulta es la siguiente, dice, ¿será necesario solo la presencia del SICUA como ente regulador de la cultura del cuidado, del manejo animal, de la aplicación del principio de las 3 Rs, o bien será mejor la creación de alguna área encargada de todas las áreas en donde se tiene interacción con los animales, o quizás fortalecer la comunicación con los investigadores? Fíjese que partiendo por el final, que el tema de la comunicación, nosotros cuando hemos hecho este tipo de encuestas que hacemos estos POSIT, estas experiencias que hacemos con los investigadores, nos hemos dado cuenta en distintas instituciones donde hemos hecho esta experiencia, donde llevamos estas preguntas de que, ¿cuál es el principal problema al interior del laboratorio? Del laboratorio es justamente la comunicación. O sea, yo con mi compañero al lado que estoy pipeteando, que estoy trabajando haciendo investigación, no me presto ni la enzima, porque él me la va a contaminar. Entonces existe un problema de comunicación que es donde tenemos que trabajar. Ahora, respecto al problema de la comunicación, yo no inventaría, no crearía otra instancia que se haga cargo de la cultura del cuidado. La cultura del cuidado ya nos estamos haciendo cargo. Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia de la manera en que estamos enfocando la entrega de conocimiento y los aspectos
relacionados a la aplicabilidad de la cultura del cuidado. Es decir, si el SQL ya existe, entonces aprovechemos el SQL. Si las personas que están en el SQL tienen la experiencia en evaluación de proyectos, ¿cierto? Tienen experiencia en bienestar animal, en ética, en bioética, tienen experiencia en los distintos proyectos que van a tener relación con dolor, etcétera. También están las personas que trabajan en el bioterio. Ojo, que quienes son los principales artífices y potenciadores de la cultura del cuidado en nuestra institución son los técnicos. Los técnicos. Ahora yo en estos 2 minutos he recibido notificaciones sobre situaciones que tengo que ir a intervenir en la instalación. ¿Y quién las vio? El técnico. Entonces, están los técnicos, démosle más fuerza a la formación, a la capacitación a los técnicos, ¿ya? Están el SICUAL, generemos esta interlocución entre los SICUALes y los técnicos. Díganme ustedes, los que participan en SICUALes, ¿qué SICUAL ha tenido una experiencia fuera de la instalación, fuera de la institución, donde se ha preocupado por el bienestar de los técnicos que trabajan en el bioterio? Yo podría decir, arriesgarme a que contabas con los dedos de una mano. Entonces, no es necesario crear otra instancia. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar lo que tenemos. Gracias, Sebastián. Yo tengo una pregunta para Javier. Me gustaría saber cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrentan las instituciones latinoamericanas al intentar implementar una cultura del cuidado en la experimentación animal. Por lo que yo veo es el apoyo de la dirección. En esas diapositivas gráficas sobre comunicación, estaba hablando Sebas ahora, habréis visto que yo he gastado también un par de gráficos en el tema de la comunicación, que claro, yo lo muestro de una manera muy ideal, ¿no? Con el CICO en el medio, con la dirección arriba y todo este tipo de cosas. Y entre todos esos sectores que hemos hablado, los investigadores, los técnicos, cuidadores, veterinarios, etcétera. En mi opinión, lo que más veo en mi experiencia cuando os visito es que veo entusiastas colegas, pero desgraciadamente a veces poco apoyo de la alta dirección, ¿no? Y para mí esa es la clave. Lo que hay que hacer es, y uno de los aspectos que hemos discutido en muchos foros, es que un consejo para lograr eso, en toda institución, y supongo que lo reconoceréis, seguro que estáis muy hartos de algunos investigadores, pero hay otros que les gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y una manera práctica de llegar a la dirección que seguramente algunos de vosotros me daréis la razón, le suelen hacer más caso a los investigadores importantes que a los responsables de los bioterios o a los técnicos, es buscar champions, ¿no? Es buscar algunos de esos investigadores que sabéis que les gusta hacer las cosas bien. Y dentro de un CICUA estoy seguro que en vuestra experiencia, como la mía y la de todo el mundo, cuando os llega un proyecto, un protocolo ético para su evaluación, estoy seguro que cuando os llega de según qué investigador decís qué desastre, qué horror, ya lo que me espera, y con otros sabéis que va a ser una cosa decente. Buscad esos investigadores que les gusta la calidad y hacer las cosas bien en general y embarcarlos en vuestro proyecto. Y si no tenéis ese apoyo de dirección, que es para mí el desafío fundamental, es la respuesta a tu pregunta, embarcarlos para intentar convencer a quien tiene los recursos en la institución para que os dé esos recursos y esa autoridad para poder desarrollar un programa de este tipo. Gracias, Javier. Acá Alejandra nos deja otra pregunta para Sebastián. Bueno, agradece el trabajo y pregunta, ¿cómo crees que podríamos mejorar y fomentar el concepto de manera transdisciplinar y entre instituciones, incluyendo a ANID? Sí, excelente pregunta. Esto de la transdisciplina es algo que no solamente tiene mucho que ver con lo relacionado a la cultura del cuidado. O sea, la mejor manera de hacer ciencia, no solo en Chile, sino que en el planeta, es que tomemos en cuenta la transdisciplina. O sea, yo me tengo que apoyar en los conocimientos del biólogo, me tengo que apoyar en los conocimientos del bioquímico. Aquí vienen los chicos de otras profesiones, ¿cierto?, a preguntarle al veterinario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, comunicándonos, generando instancias. Por ejemplo, nosotros tenemos un encuentro que hemos hecho, ¿cierto?, a nivel de la Xochitl, que son nuestros encuentros cada 2 años más o menos de los ICUALES, donde generamos estas conversaciones.
donde empezamos a conversar cómo nos vamos a hacer cargo de esto en los próximos 2 años que vienen. Entonces, simplemente esta misma instancia, este coloquio, genera a más de alguno en su institución, va a decir, oye, tenemos que hacernos cargo de esto. Esto lo leí, lo escuché, me pareció interesante, pero que no nos quedemos en la asistencia a esta experiencia. O sea, algunos de nosotros, la tarea es que mañana voy a conversar con mi autoridad, voy a mandar un mail y vamos a levantar esto para saber cómo están ustedes en la institución a nivel, no solamente relacionado con la transdisciplina, sino que cómo están, cómo está la cultura del cuidado en tu institución. Entonces, básicamente haciendo cosas, haciendo. Gracias, Sebastián. Javier, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo crees tú que se puede medir el éxito de la implementación de una cultura del cuidado en una institución de educación superior? Bueno, lo he comentado un poquito en la parte final de mi charla y hay diversos, lo que se llama en inglés KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators. Y ahí puede haber algunos clave estableciendo y siguiendo un poquito el esquema un poco que ha presentado con un aspecto concreto más específico de la cultura del cuidado, que es el tema de la fatiga por compasión que presentaba Sebas. Es cuestión de hacer una evaluación basal, ¿no? Y a futuro establecer un programa de mejora y volver a hacer una valoración al cabo de un determinado tiempo. Y en esas valoraciones puede haber muchas cosas, ¿no? Uno es, hablaba en ese caso, pues el grado de satisfacción que tiene uno en su trabajo, por ejemplo, el grado de conocimiento de los valores institucionales. Desde el punto de vista del CICUA, una mejora que podéis ver de los protocolos experimentales que os llegan para evaluar, ¿no? Hay una serie hay un montón de cosas que uno puede dedicarse a evaluar. Para mí el fundamento de todo, y lo relaciono con mi contestación anterior, es hacerlo de una manera sistemática, ¿no? De establecer unos criterios, una valoración inicial, unos objetivos y un determinado tiempo para evaluar de la misma manera si se han logrado esos objetivos, ¿no? Hay muchos, en ese artículo que os he señalado hay un montón de ejemplos, algunos los he puesto en una diapositiva y algunos los he citado ahora. En lo fundamental, definirlos, establecerlos, medirlos en un tiempo y medirlos un tiempo después, ¿no? Y sobre esa misma pregunta, Lorena acá te hace otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos priorizar la construcción y medición de los KPI, dado que el programa cuenta con muchos procesos? En el fondo ella quiere saber sobre qué proceso se debería hacer más hincapié. Sujeción, destete, formación de PICUA. Bueno, exacto. La formación o la capacitación de la gente es otro ejemplo. Es decir, es cuestión de, por ejemplo, evaluar en ese punto en concreto el decir, bueno, tú qué formación tienes, qué capacitación tienes para hacer el trabajo que realizas, ¿no? Y al cabo de un año, de 2 años, fomentar, promocionar tipo de formación en tu personal y evaluar quién ha mejorado esa formación, ¿no? Yo lo que haría sería identificar esas áreas principales, es decir, el bienestar animal, cómo se mejoran los procedimientos, qué mejoras hay, y eso se puede hacer logrando, por ejemplo, establecer un sistema donde los investigadores y la gente que cuida de los animales ponga en común esas mejoras que a uno se le ha ocurrido en sus proyectos, es decir, el entorno más directo sobre la aplicación de las 3 Rs en los animales, sobre el personal, lo vuelvo a decir, la capacitación y formación por un lado, y la satisfacción en el trabajo, la detección de problemas de fatiga por compasión, burnout o lo que sea, y atacarlos. El tema de la transparencia es fácilmente cuantificable en una institución con la colaboración. Ahí también es interesante, si tenéis un responsable de comunicación, cuántas interacciones con la prensa, cuántas visitas se han ofrecido a un colegio, cuántos investigadores de mi institución han ido a dar una charla en un colegio sobre experimentación animal, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden medir objetivamente y si se promocionan, uno verá esa mejora, ¿no? Animales, personas, transparencia y la calidad científica en función de lo que uno reciba en el CICUAL
periódicamente la calidad de los protocolos y de cuando el CICUAL, como digo, vuelvo a repetir, no solo se debería dedicar a evaluar los proyectos, sino que cuando visite el bioterio para ver cómo se hacen las cosas, los resultados de sus actas y de sus informes, ¿no? Perfecto, gracias. Sebastián, tengo acá una pregunta para ti. ¿Qué estrategias existen para superar la resistencia al cambio cultural dentro de una institución? ¿Cómo es? Repeat, Dice, please. ¿qué estrategias existen para superar la resistencia al cambio cultural dentro de una institución? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, lo que hemos hecho nosotros nos ha resultado un montón, es favorecer la comunicación a través de experiencias interactivas. O sea, nosotros en este programa institucional una de las cosas que hacemos es mucho trabajo grupal. Pero es cierto que una resistencia podría ser, por ejemplo, la resistencia de los investigadores principales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que es más fácil entrenar, ¿cierto?, a chicos que vienen saliendo de la universidad o están recién comenzando su pregrado, su posgrado, y están recién comenzando, es más fácil enseñarles que a personas que ya están formadas, que llevan 30 o 40 años. Pero fíjese que hemos tenido muy buena experiencia nosotros porque en esta instancia en que hemos hecho nuestro programa institucional, están participando investigadores principales, ¿ya? Y fíjese que el mejor feedback que hemos recibido de nuestro trabajo y de la manera en cómo entregamos los contenidos y que es entretenido y que si hay que bailar, bailamos y si hay que disfrazarse, nos disfrazamos, es de los investigadores principales y son ellos los que comunican hacia arriba, ¿ya? Entonces, es un trabajo que es un proceso. Si hace 10 años decían, ¿para qué te vayas a meter en eso? Ya, no, preocúpate de los ratones. Ya, no, ahora uno se da cuenta que es un tema que es relevante. Cuando yo propuse en el Congreso hace unos meses atrás que habláramos de fatiga por ocupación, no estaban todos tan convencidos. No, ese tema no aprendió. Alguien me dijo por ahí, no, ese tema no aprendió, no va a funcionar acá en Chile. Oye, probemos. Y resulta que nos fue bien. O sea, existe la necesidad de saber más y está en la instancia. Yo creo que una manera de hacerlo es lanzarse nomás y empezar a hablar sobre esto, ¿ya? Empezar a conversar sobre esto, que discutamos. Si puedo añadir un par de cosas, hay dos cosas que también pueden funcionar bien. Una es la promoción y el premio, por llamarlo de alguna manera, a ciertas actividades y que no solo sean actividades de cuidado, sino que sean, llamémosle, procedimientos experimentales. Si una institución genera, por ejemplo, un premio, premios pueden ser actividades pequeñas. Yo recuerdo en mis tiempos, hace mucho tiempo, el paso de obtener las muestras para genotipado de la cola de los ratones a otros métodos no invasivos, ¿no? O menos invasivos. Y si eso se promociona en una institución, es un cambio de cultura y resulta, al menos en mi anterior institución, que algo que era un procedimiento masivo se dejó de hacer cuando se promocionó a otro método. Y hay otro, es decir, premiar de alguna manera y promocionar esas cosas. Vuelvo a decir, al principio para cambiar la cultura es mejor establecer objetivos pequeños y no demasiado rompedores. Y otro aspecto que creo que funciona también en instituciones, antes hablaba yo de los champions, ¿no?, de esos investigadores que pueden apoyar dentro de la institución, pero todos sabemos muy bien que si probablemente se basa en su institución e intenta mejorar una cosa, seguramente le van a hacer más caso a otro que venga de fuera y si sobre todo habla desde otro país, le van a hacer probablemente más caso. Y si además, y los hay, a veces a través de esos investigadores colaboradores es un investigador también el que cuenta algunas cosas positivas sobre esto, porque un investigador va a escuchar con más atención lo que le diga otro investigador generalmente que lo que le diga el técnico, el veterinario o los responsables del bioterio. Y el buscar esa vía de aliarse con investigadores tanto locales como externos, pues también puede ayudar a cambiar esa cultura. Gracias a ambos por las respuestas. Tengo acá una última pregunta para ambos. Dicen, bueno, si podrían mencionar algún ejemplo en el que una institución latinoamericana haya logrado transformar su enfoque hacia una cultura del cuidado y los resultados obtenidos. Yo no puedo hablar directamente tan en global de una propia institución.
¿de acuerdo? Ujú. Creo que puedo dirigir a la atención a colegas que se mueven en ese sentido, ¿no? Pero el tener la información concreta de una institución en su globalidad me costaría. O yo puedo, por ejemplo, decir, pues mira, aquí tenéis a Sebastián, por ejemplo, que trabaja en esa línea en su institución. El conocer al detalle un cambio estructural, eso me cuesta más decir, no podría decir en concreto en esto. Y aquí apareció una última pregunta, dice, para cualquiera, ¿qué beneficios se han observado en las instituciones que han adoptado con éxito una cultura del cuidado? Bueno, lo que hemos visto nosotros, y siguiendo con la pregunta anterior, ¿qué cambios son? Es la participación, es los interesados a participar en instancias de capacitación. No solamente porque antes las personas querían hacer los cursos porque necesitábamos el certificado. Ahora el concepto ha cambiado. El concepto es, efectivamente, quiero adquirir más herramientas para hacer un mejor trabajo y eso trasladarlo al bienestar de los animales. Finalmente es nuestro objetivo final, ¿cierto? El bienestar de los animales. ¿Ya? Entonces, es la participación de los investigadores principales. Creo que eso ha sido un aporte, es lo que nos pasó a nosotros como institución. Existe un cambio de paradigma. Antes los cursos eran para los estudiantes de pregrado, ahora participan todos, ¿ya? Y se genera una interacción en el break, en el café, una conversación. Es impresionante. Los técnicos del bioterio participan en el programa institucional, junto con los investigadores principales. Entonces, esto genera una comunidad, ¿ya? Una comunidad donde cada uno puede ayudar al otro y así vamos en esta instancia del 1+1=3. Eso es lo que ocurre. Es cierto que es difícil a corto plazo objetivar, ¿no?, las medidas. Eso se mide más a largo plazo, ¿no? Os ponía un ejemplo práctico sencillo que es el ver que al cabo de un tiempo un procedimiento invasivo ha sido sustituido institucionalmente por uno no invasivo y que los investigadores están contentos, ¿no? Idealmente, y después podríamos hablar de todos esos Key Performance Indicators que hemos estado hablando, que son medibles, que son medibles. Es decir, si fomentamos eso y vemos, volviendo a otro de los ejemplos que hemos puesto, cuál es la capacitación del personal del bioterio, de los técnicos, de los grupos investigadores, etcétera, sobre este tema, vemos que tenéis, establecemos un programa de formación y vemos que tienen dentro de 2 años, ¿no? Por ejemplo. Y si lo hacemos bien, veremos que su capacitación, su formación es muchísimo mejor. Idealmente podríamos decir que bien, es cierto, va a mejorar, es difícil medirlo, la calidad científica de lo que hacemos y que puede resultar eso en mejores publicaciones de nuestros grupos en nuestra institución, en mayores colaboraciones con grupos internacionales. Eso es cierto que es más difícil de medir, pero también es un resultado que a la larga se debería observar. Una pregunta que, bueno, la pueden responder ambos. Dice, bueno, ¿qué rol creen ustedes que debiera cumplir la principal agencia que financia la investigación en Chile, en este caso ANIT, ¿no es cierto?, más allá de pedir la evaluación y el seguimiento final de los proyectos de investigación que financia? Bueno, en mi experiencia de la postura nacional, ¿cierto? El rol, en principio, a mí me gustaría saber qué grado de capacitación tienen todos los evaluadores, ¿cierto? En términos de fatiga por compasión, cultura del cuidado, eh, como una manera también de promover. Entonces, ¿cuál sería el rol? Promotor, ¿ya? De divulgación, de facilitar, ¿cierto? De que esto se sepa, se conozca, se enseñe. No solamente se exija el certificado, ¿cierto? No solamente se exija un certificado del comité, sino que además promueva el desarrollo, incluso destine recursos para la capacitación del personal, que existan proyectos, por ejemplo, para capacitar a los técnicos, ¿cierto? Que exista promoción no solamente de la divulgación, sino que además del apoyo económico. Yo creo que independientemente del país, supongo pasa lo mismo en Chile que en cualquier otro país con los organismos financiadores a nivel nacional, y voy a hablar muy utópicamente porque es muy difícil de poner en práctica. Idealmente, esas fuentes de financiación no deberían basarse solo, y vuelvo a transmitir lo que digo de los CICUALES, ¿no?, o de los CICUAS locales, a esa evaluación y aprobación prospectiva de los proyectos, sino que idealmente se debería de alguna manera y exigir un nivel determinado para aprobar prospectivamente los proyectos de investigación, sino hacer aunque sea un muestreo, y sé que logísticamente es dificilísimo, hacer un muestreo de que las cosas se estén haciendo
tal como se han financiado, ¿no? Y que en los proyectos se utilicen los números de animales que se han pedido según el diseño experimental, que los animales nos están pasando los puntos finales humanitarios definidos en ese proyecto, ¿me entendéis, no? Es decir, que no solo sea un sello en ese proyecto inicialmente, sino que se controle que el desarrollo de ese proyecto se hace bajo los estándares o siguiendo los estándares que teóricamente se han aprobado. Hablo un poquito utópicamente porque sé que es muy difícil hacerlo, pero en algunos casos se puede llegar a hacer. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, para cerrar, quiero agradecer a nuestros dos grandes expositores, Javier y Sebastián, por las valiosas presentaciones sobre la cultura del cuidado. Sin duda, sus conocimientos y la experiencia que compartieron con nosotros el día de hoy son cruciales para seguir avanzando en la implementación de prácticas éticas y responsables con el bienestar de los animales en nuestras instituciones. Quiero también tomarme el espacio para agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile que permitió este espacio reflexivo y, por supuesto, a todos los asistentes quienes el día de hoy nos acompañaron en este coloquio. Que tengan todos una buena tarde y nos vemos en un próximo coloquio. Muchas Un gracias, placer de Sebastián. estar con Javier. vosotros. Hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias.